con lo que fue el propósito de apartar a los chicos a un lugar. Tiene que ver con que ellos entiendan que hay una vida de verdad, hay una vida diferente de la mano del Señor. Que la vida cristiana no se circunscribe a una actividad religiosa semanal, el domingo en la mañana, y después alguna que otra actividad en algún otro día de la semana, sino que la vida cristiana tiene que ver con Dios en mi vida y Dios en mi casa, Dios en mi hogar, Dios en mi día a día. Y quería en esta mañana compartir en el Día de la Madre. Feliz día a todas las madres, por cierto. Sí, ya algunas las saludé, pero feliz día a todas las madres. Quería compartir en esta mañana acerca de la influencia de los padres sobre los hijos. Ya hemos hablado acerca de esto en alguna oportunidad, pero hoy me quiero detener en un personaje bíblico cuya influencia de su madre fue tan importante para su vida que marcó el resto de su vida. Y tal vez algunos de estos jóvenes, y es lo que hablamos justamente el viernes en la noche con ellos, tal vez no han recibido, tristemente, buena influencia de la casa de sus padres. Quizás algunos de ellos no han recibido buen ejemplo de la casa de sus padres. Y esta es una realidad que no la podemos negar. Sin embargo, yo sueño con que ellos sean padres de influencia sobre la vida de sus hijos y que marquen el comienzo de una descendencia para bendición sobre la vida de cada uno de ellos. Y esto no es algo que se da en lo espontáneo o en lo casual, es algo que tiene que darse a propósito, es algo que tiene que hacerse intencionalmente, es algo que tiene que trabajarse. Uno tiene que tener en mente algunos valores, algunos principios, tiene que tener en mente el corazón y la vida del otro para poder ser de influencia. La palabra de Dios nos habla de muchas mujeres. Traté de buscar ejemplos de mujeres en la Biblia que fueron de influencia para la vida de sus hijos y que ese lapso de la vida pequeño, breve, donde tuvieron la oportunidad de estar bajo la influencia de una madre que conocía a Dios, marcó el resto de sus vidas. Recordamos a Jocabed. Jocabed fue una mujer que tuvo poco tiempo a Moisés, pero sin embargo marcó tanto su vida que el día que Moisés recordó su llamado, no dudó de lo que su mamá le había enseñado. Podemos recordar a Ana, una mujer que le oró al Señor y le pidió que por favor le diera un hijo. Ese breve tiempo de la niñez que lo tuvo con ella fue suficiente para que Samuel pudiera recordar que tenía un propósito en la vida. La influencia de una madre, la influencia de un padre sobre la vida de un hijo puede marcar el resto de su existencia. Claramente tenemos que reconocer que el protagonismo que hoy deben desarrollar y desempeñar los padres en la vida de los hijos es de una relevancia como nunca antes ha tenido, creo yo, en la historia de la humanidad. Porque, como he repetido, he dicho varias veces, antes uno enseñaba valores y enseñaba formas de conducta que después los chicos los iban a escuchar o los iban a aprender o los iban a reforzar en otros ámbitos donde ellos estuvieran. La maestra le iba a enseñar lo mismo, el profesor le iba a enseñar lo mismo, en el club le iban a enseñar lo mismo, en las casas de sus amigos más o menos iban a tener los mismos valores. Sin embargo, hoy luchamos desde nuestros hogares con una corriente ideológica muy contraria a nuestra fe. Hoy es el desafío de enseñar una vida que solamente nuestros hijos pueden ver y pueden escuchar en nuestra casa y en la iglesia o en la casa de algún otro creyente. Difícilmente puedan encontrarlo en otro lugar. Por eso la importancia de volver a recordar que nosotros no hemos sido llamados como padres a criar hijos, sino que hemos sido llamados como padres a criar hijos para la gloria de Dios. Que no es solamente darles sustento, darles abrigo,
darles un lugar donde vivir, pagarles un estudio, ayudarlos a que progresen y nada más. Nuestra responsabilidad como padres es marcar la vida de nuestros hijos, que se conviertan en hombres y mujeres de Dios. Esta semana recibí un mensaje de una mamá para reforzar esto que estoy diciendo. Una mamá que está aquí presente, no voy a decir su nombre, pero está aquí presente y podría reafirmarlo. Y me manda un mensaje, me dice: hola Marce, bendiciones, ¿cómo estás? Quería contarte que en este preciso momento, acá en el jardín y en la escuela, se está dando una capacitación o charla, como quieran llamarla, a los docentes. El tema que están tratando es sexualidad, género, binarios, que los niños pueden elegir a cualquier edad su sexualidad. Esos temas se están tratando ahora en este momento, entre otros. Este mensaje me entró el día miércoles a mi celular. Yo acá estoy orando al Señor. ¿Cómo disfrazan todo, Marcelo? Quieren hacer ver que esto es algo normal y natural y engañan a los niños. Y mi respuesta fue: bueno, mamá, yo siento mucho que esté pasando esto en el colegio, pero es el gran desafío de nosotros como padres, porque a eso no lo podemos parar. No podemos hacer una protesta en la puerta del colegio por algo que están enseñando en contra de nuestra fe, sino que lo que necesitamos hacer es reforzar la enseñanza en nuestros hogares y enseñarles a nuestros hijos con conciencia, con intencionalidad, con verdad, con paciencia, qué es lo que Dios dice acerca de estos asuntos. Estoy tratando de leer bastante sobre algunos temas y me he encontrado que paradójicamente, mientras muchas parejas homosexuales que por naturaleza no pueden tener hijos, hacen todo lo posible para hacer padres, las parejas heterosexuales dotadas naturalmente para hacerlo, cada vez están negándose más a la paternidad y a la maternidad. Mientras existe una nueva moda de esterilización permanente en los cuerpos de hombres y mujeres para no ser padres o madres, las lesbianas o los homosexuales se enorgullecen de poder ser padres por otra clase de medios. Estadísticas recientes dicen que más de la mitad de las mujeres argentinas en condición de ser madres no quieren serlo. Llaman al instinto maternal el instonto maternal. La negación a la maternidad. La negación a poder tener hijos. La negación a cumplir o desear cumplir aquello tan bonito que Dios les ha dado. La Biblia nos habla, como dije anteriormente, de madres que se atrevieron a ser de influencia sobre la vida de sus hijos, pero también de hijos que fueron capaces de poder mirar en la vida de sus padres un ejemplo de fe y poder seguir sus pasos. Yo voy a leer dos textos y a través de estos dos textos voy a desarrollar lo más breve que pueda, porque sé que algunos necesitan en esta mañana estar en casa y a mí me gusta que estén en casa con la familia, si no sería contradictorio con el mensaje que estoy predicando. El primer texto que voy a leer es en el de 2 de Timoteo capítulo 1, versículo de 3 al 5. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5, una historia que conocemos. El receptor de la carta es Timoteo, uno de los discípulos del apóstol Pablo. Les digo que no estoy impostando la voz ni haciéndome el locutor ni nada por el estilo, sino que tengo una terrible gripe. Y estoy así como muy congestionado y por eso sale la voz así media gangosa. Pero ahí estamos. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5 dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, y este es el versículo que quisiera enfatizar, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este es el primer versículo que quiero leer. El segundo está en Efesios, gracias hijo, en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Un texto que compartimos con los jóvenes en el retiro. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Voy a introducir con el capítulo 6 de Efesios y voy a predicar el grueso del mensaje con 2 de Timoteo capítulo 1. Quiero que mire un detalle muy importante del capítulo 6 del libro de Efesios. Si usted mira el final del capítulo 5 del libro de Efesios, hay todo un párrafo extenso acerca de la relación entre los esposos. El capítulo 5 del libro de Efesios termina hablando acerca de la relación matrimonial y cómo la relación matrimonial tenía que desarrollarse con respeto, con amor, con cuidado y todo lo demás. El capítulo 6 comienza hablando acerca de los hijos. Yo le decía a Guada en esta semana, le decía, yo creo, usted sabe que los capítulos y los versículos fueron añadidos a la Biblia a posterioridad de su escrito, es decir, se agregaron para que pudiéramos nosotros encontrar más fácilmente los textos de la Biblia, ¿no? Le decía a Guada, yo creo que tiene una división equivocada. Yo creo que esta parte del capítulo 6, los primeros versículos, deberían estar en el final del capítulo 5, porque creo que sigue hablando de la familia. El apóstol Pablo está diciendo primero a los padres, les está hablando a los esposos, les está hablando a los hijos y después un poquito más adelante le va a hablar a los padres. Es decir, el apóstol Pablo está pensando que el evangelio tiene que afectar la familia y va a ser un largo escrito acerca de cómo debería ser una familia cristiana. Final del capítulo 5, principio del capítulo 6. Eso es lo primero. Lo segundo que me llama la atención, recordemos que estas cartas que la iglesia recibía eran leídas públicamente, es decir, alguien se paraba al frente y leía, hemos recibido una carta del apóstol Pablo, vamos a leerla, y la leían de corrido y la iglesia escuchaba lo que el apóstol Pablo había escrito y después se predicaba y se enseñaba en base a la carta recibida. Así que lo segundo que me llama la atención es que el apóstol Pablo dice, esposos, ustedes deben de comportarse así, y después en el capítulo 6 versículo 1 dice, hijos, ustedes tienen que hacer lo siguiente, y después más adelante dice, padres, ustedes tienen que hacer también además de eso, esto, otro. Lo cual me da una segunda indicación o un segundo indicio. Que en la reunión de la iglesia estaban los padres, estaban los esposos y también estaban los hijos. Que se reunían en un lugar para poder adorar y exaltar el nombre del Señor, porque por lo menos en la iglesia de Éfeso los padres llevaban a sus hijos a la casa del Señor para ser educados y formados en la palabra de Dios, porque si no el apóstol Pablo no lo hubiera escrito. No tenía sentido leer una carta para gente que estaba ausente. Ahí estaban los padres, los esposos, los hijos, todos juntos adorando y alabando al Señor, porque yo sigo creciendo y afirmando que Dios es un Dios de familia. Dios intenta transformar nuestra casa. Dios no nos quiere hacer religiosos. Dios quiere que cambiemos o que transformemos nuestra historia, la historia que venimos arrastrando de nuestros padres. Dios quiere transformarla por medio de nuestros hogares, porque Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de familia. Ahí nosotros tenemos en la entrada de nuestra iglesia que somos una familia de familias, una gran familia formada por familias. Si el evangelio, lo voy a repetir, es la frase, usted cuando yo ya me haya ido con el Señor y está en la gloria, usted va a decir, yo tenía un pastor que decía esto con tanta regularidad. Si el evangelio no puede afectar nuestras familias, entonces el evangelio no está siendo útil para tu vida. Si el evangelio no puede hacerse presente en tu casa, con todas las dificultades que eso implica, entonces el evangelio es solamente una religión que estamos teniendo y practicando y nada más. El evangelio debería afectar nuestras relaciones de esposos,
aunque a veces sean difíciles. Deberían de afectar nuestras relaciones de padres e hijos, de hijos y padres, porque Dios es un Dios de familia. El apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo en el capítulo 2 de Timoteo, va a expresar algunos motivos de alegría. Y el motivo principal de alegría del apóstol Pablo es la fe sincera que había en Timoteo. Es notable que el hecho de calificar la fe de Timoteo como una fe sincera significa de que puede haber fe que no sea sincera. ¿No? ¿Sí? Porque si Pablo dice, yo me alegro porque tu fe es una fe de verdad, una fe posta, una fe real, no es una fe de palabra, es una fe de vida. Pero esa misma fe que vos aprendiste a vivir, esa misma fe que vos aprendiste a desarrollar, esa misma fe que te convirtió hoy en el pastor de la iglesia de Éfeso, es la misma fe que habitó en tu abuela y que habitó en tu madre. Una fe sincera. Igual de sincera fue la fe de Loida, la fe de Eunice, para que su hijo Timoteo tuviera una fe igualmente sincera. Quiero que observe esto. No está diciendo que era una fe perfecta. No está hablando acerca de la perfección de Loida y Eunice, porque probablemente Loida y Eunice hayan sido como usted y como yo, que a veces nos equivocamos, que a veces metemos la pata, que a veces decimos cosas que no deberíamos de decir, o tenemos pensamientos o emociones que a veces nos confunden. No está diciendo que tenía una fe perfecta, decía una fe sincera. Quiere decir que cada vez que pasaban por una crisis, cada vez que pasaban por una situación, cada vez que había un conflicto, la reacción de Loida y de Eunice era seguir confiando en que Dios cambiaría la realidad de ese hogar. Porque el contexto de la familia de Timoteo probablemente no haya sido un contexto fácil. ¿Y de dónde saco esto? Bueno, cuando en Hechos capítulo 16 nos habla acerca de ir a buscar a Timoteo, cuando Pablo se encuentra con Timoteo, describe que la familia de Timoteo estaba compuesto por una madre que era creyente, pero por un padre que no lo era. Hechos 16, versículo 1. Dice que había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Quiere decir que no es que la familia de Timoteo era la familia Ingalls. Yo cada vez que digo la familia Ingalls, muchos jóvenes dicen, ¿de qué está hablando? Por lo menos aunque sean los Simpson, pero la familia Ingalls no tenemos ni idea. La familia de Timoteo no era una familia perfecta, pero era una familia de fe sincera. Era una familia de fe sincera. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros sabemos que la fe a veces tambalea, ¿o no? Todos sabemos que a veces cuando las cosas no salen como esperamos, nos golpea fuerte o la tristeza o la desorientación o lo que fuera. Hay cosas que muchas veces nos golpean en medio de nuestro caminar en la vida de fe. Pero cuando tenemos una fe sincera, es decir, saber a dónde tengo que ir y lo que tengo que hacer cuando las cosas no salen como deberían de salir, se convierte no en una fe perfecta, sino una fe sincera. La jovencita que estuvo compartiendo con su esposo la palabra en Relax, tuvimos una charla aparte y siempre el tema va a girar alrededor de lo mismo, de la familia, de su familia, de sus padres, de cómo venían, si eran creyentes sus papás y todo lo demás. Y me contó que más o menos, no me dijo ella esto, sino que yo hago referencia a esto, más o menos la historia de Timoteo, una mamá creyente, un papá incrédulo. Una mamá que la llevaba a la iglesia, que caminaba con ella, con sus hermanos. Algunos de sus hermanos son pastores, los llevaba a la iglesia, mientras el papá se quedaba en casa y a veces era hostil y a veces era duro, pero no quería saber nada con el Señor. De hecho, me dijo, mi papá nunca pisó la iglesia excepto una sola oportunidad, después nunca quiso saber nada. Pero el día que estaba en el lecho de muerte,
Dice que el pastor de ellos, el pastor Osvaldo, algunos lo conocemos, fue hasta el hospital donde estaba este hombre internado. Y dice que el pastor le dijo: vos tenés que entregarle tu corazón al Señor. ¿Vos conocés a Dios? ¿Vos conocés a Dios? Vos tenés que entregarle tu vida al Señor. Y este hombre dijo: yo hace mucho tiempo que le entregué mi corazón al Señor. Y hace mucho tiempo que conozco a Dios. Y conozco a Dios a través de la vida de mi esposa y de mis hijos. Conozco a Dios porque he visto el amor de Dios a través de la vida de mi esposa y cómo la fe de mi esposa se trasladó a la vida de mis hijos. ¿Cuál fue el fundamento en la vida de Timoteo? Una fe no fingida, una fe auténtica, una fe que no era perfecta o sin defectos, sino una fe consecuente. Una fe que inclusive reconoce debilidades, que reconoce faltas, que reconoce pecados, que reconoce luchas, pero que sigue adelante confiando plenamente en lo que el Señor es y es capaz de hacer. Una fe que descubrió y que adquirió en su hogar viendo a su madre y a su abuela. ¿Cómo se imaginan ustedes? No voy a hacer preguntas ahora en el sermón, salimos de contexto, ¿no? Pero ¿cómo se imaginan a ustedes que era la abuela y la mamá de Timoteo para influenciar tan fuertemente la vida de este joven? Un joven pastor. ¿Cómo se imaginan que era la casa de Timoteo? Con un papá incrédulo, una mamá creyente y la suegra también creyente. Imagínense esto. ¿Cómo se imaginan que era? ¿Sería todo armonía o sería...? Yo me imagino una situación no fácil, pero con una seguridad de la fe plena. Estoy seguro que Loida, porque era una fe sincera, así que estoy seguro que Eunice y Loida eran mujeres de estar en la iglesia cada vez que podían, no de ir a la iglesia cada vez que tenían ganas, sino... No me las imagino a creyentes de un culto por mes, me las imagino a mujeres consecuentes, mujeres que no tenían una doble vida, que no es que en la iglesia eran de una manera y en la casa eran de otra. ¿Por qué? Porque era una fe sincera. Entonces no es que en la iglesia se querían mostrar de una manera para impresionar a los hermanos y levantar las manos, hacer un montón de cosas, y en la casa levantaban la mano, pero no para adorar al Señor, sino para otra cosa. No tenían evidentemente una doble vida porque era una fe sincera. Me imagino mujeres que guardarían sus comentarios, sus palabras. Una mujer que se sentirían orgullosas, o la mamá de Timoteo por lo menos se sentiría orgullosa de sus hijos o de su hijo, porque ser padres entendían de que era una bendición y no una desgracia, como algunos dicen. Leí un artículo leí la publicación de un libro y miré un poquito el contenido del libro y leí un artículo, un comentario, al pie que una mujer decía. El libro era un libro escrito en contra de la maternidad, ¿no? De que las mujeres no tienen ningún mandato de ser madre, que eso es una mentira y todo lo demás, todo eso que se dice ahora. Una mujer al pie escribió una nota y dijo: la peor decisión que tomé en mi vida fue ser madre. Ahora imagínense una madre con ese entendimiento de la maternidad, ¿cómo puede llegar a criar a ese hijo? ¿Cómo puede llegar a criarlo cuando vea en su hijo, en vez de ver una bendición, ve una desgracia, ve una mala decisión? ¿Cómo sería la crianza de ese hijo? Para muchos, criar un hijo se ha vuelto una carga pesada, un obstáculo en sus sueños y en sus realizaciones personales. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nuestros hijos son una extensión de nuestra existencia, que podemos hacer e influir sus vidas de tal manera de que ellos sean mucho mejores que nosotros, enseñarles a amar a Dios de tal manera que ellos sirvan a Dios con una pasión mayor que la que nosotros le hemos servido. Hombres y mujeres que de verdad amen al Señor, no solamente en la iglesia, sino en sus casas. Pero para eso necesitan ver padres que amen con esa intensidad al Señor.
Vivimos tiempos complejos, estoy ya llegando al final, quiero hacerlo breve, pero leí un informe de un neurólogo de neurología pediátrica que me asombró, me dejó impresionado de lo que dicen las estadísticas de cómo ha cambiado el comportamiento de los niños en los últimos 15 años. 1 de cada 5 niños está sufriendo alguna clase de trastorno mental o emocional. Es decir, el 20%, 1 de cada 5. Se ha notado un aumento del 43% en los niños. Aquí tenemos una hermana que se dedica a eso, y tenemos algunos chicos que se están por recibir de docentes, así que pueden reafirmar esto. Ha aumentado un 43% el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se ha notado un aumento del 37% en la depresión en niños y adolescentes. Se ha notado un aumento del 200% en la tasa de suicidios o intentos de suicidios en niños y adolescentes. ¿Qué es lo que les está pasando o les está haciendo mal a estos chicos? Chicos que están viviendo o criándose en una soledad, aunque están rodeados de una familia. Niños y jóvenes sobreestimulados. Niños y jóvenes que no tienen límites claros y definidos, no saben asumir responsabilidades, padres distraídos, muchos de ellos digitalmente, padres inmaduros, eternos adolescentes que no asumen la responsabilidad de la paternidad y la maternidad, padres permisivos y desentendidos, padres sin convicciones de fe. ¿Qué clase de fe habitaría en el hogar de Timoteo? ¿Qué clase de fe habitaría en la mamá y en la abuela de Timoteo para impresionar y marcar la vida de este muchacho? Bueno, mujeres que vivían su fe dentro de los hogares, que ponían límites, que amaban, que abrazaban, que corregían, que le prestaban atención a su hijo, que se sentaban con él para charlar, que hablaban de sus cosas, que no era todo el día Biblia, pero le hablaban acerca de cómo estaban, cómo está su corazón, cómo están sus estudios, cómo están sus amigos, a dónde van, a dónde vienen, con quién están. Padres preocupados por la vida de sus hijos, pero además de eso, padres con principios y valores claros, que sabían ellos mismos soportar las presiones de la vida. Mujeres que hablaban con sus vidas más que con sus palabras. La historia de Timoteo es la historia de una generación bendecida. Una madre llamada Loida que afectó la vida de su hija Eunice, y Eunice afectó la vida de su hijo Timoteo. Lo que aprendió de su madre lo enseñó a su hijo, y esto siguió en una sucesión de bendición. Un hijo que imitó la fe de su madre y una madre que imitó la fe de la suya. Hubo una bendición generacional. Se habla mucho acerca de las maldiciones generacionales y que a vos te pasa esto porque tu abuelo hizo no sé qué cosa. Yo acá encuentro que si hubo maldiciones, se rompieron el día que hubo una mujer que creyó. Y en vez de ver una maldición generacional, lo que yo veo es una bendición generacional. Una abuela que bendijo a su hija, una hija que bendijo a su hijo, y así siguió la sucesión de bendición. Porque la fe también se imita. La fe también se imita. Timoteo se convirtió en un hombre que tenía un tremendo testimonio. Así dice Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2, el texto que hemos leído. Dice que había un hombre llamado Timoteo, del que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Decían, ese pibe, porque era un muchachito, ese pibe, wow, cómo cree en el Señor. Ese pibe, cómo ama a Dios. Ese pibe de buena madera, ese va a dar fruto en el reino de los cielos. Un hombre que puso al servicio del Señor, o el servicio al Señor, como cosa prioritaria. ¿Y dónde lo aprendió esto?
una abuelita y una mamá. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo, está hablando de Timoteo, dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, lo que es de Cristo, pero ya conocen los méritos de Timoteo, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Un hombre que entendió lo que significaba servir al Señor. Y por último, un hombre de una fe sin dobleces. El apóstol Pablo, cuando uno lee la carta, las dos cartas a Timoteo, uno entiende de que Timoteo era un pastor inexperto, un pastor que necesitaba seguir aprendiendo, que necesitaba seguir creciendo, corrigiendo algunas cosas. Necesitaba, en un momento le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, un muchacho que tal vez estaba demasiado ocupado en algunas cosas y estaba olvidando otras. Varias cosas que podemos ver en la carta de Timoteo. Pero nunca se le cuestiona la fe. Al contrario, la fe de Timoteo siempre es puesta en alto. Una fe sincera. Una fe que peleaba, que luchaba y que iba para adelante. Una fe verdadera. Tenía una segunda parte este mensaje, pero ya nos vamos. Ya nos vamos porque si no... Solo en el Día de la Madre quería hacer referencia al segundo texto que leí, que es el texto de Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Lo recuerdan? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Eso dice Efesios 6, 1 y 2. Hoy es el Día de la Madre. Hoy es el Día de la Madre. Tal vez al hablar de un tema como el que acabo de hablar, tal vez vos te pase un poquito lo mismo que nos pasa a mí y a mi esposa. Que tal vez no hemos recibido influencia de fe de nuestros hogares, o tal vez la influencia que hemos recibido no ha sido la correcta. Pero sí hemos aprendido dos cosas. Y yo quiero dejarte estas dos cosas en esta mañana para terminar. En primer lugar, que nuestro futuro no está marcado por lo que nuestros padres hicieron o no hicieron. Nuestro futuro está marcado por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y que nosotros podemos ser con Guadalupe el comienzo de una generación de hombres y mujeres que amen y honren a Dios como cuestión prioritaria de su vida. Que vamos a tener que trabajar, que vamos a tener que luchar, que esto no se va a terminar hasta el día que vayamos en la presencia del Señor, pero nosotros oramos por nuestros hijos, tratamos de darles un ejemplo de fe, y nosotros oramos para que Belén, para que Matías y para que Lucas sean hombres y mujeres de fe que amen al Señor. Que no estoy determinado por mis padres, yo estoy determinado por mi Padre Celestial que me dio una nueva vida. Eso es lo primero. Lo segundo que hemos aprendido es que aunque nuestros padres hayan sido lo que fueron, no importa los padres que te tocó, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Que no honramos a nuestros padres porque nuestros padres se lo merezcan, sino que honramos a nuestros padres porque son nuestros padres, porque Dios me dice que tengo que honrarlos y porque hay bendición en la honra a los padres. Que el amor nunca tiene que ver con mérito. Mi papá y mi mamá no se tienen que merecer mi honra. Yo tengo que darles honra porque soy hijo de Dios, amo a Dios. Mi corazón está lleno del amor de Dios y puedo honrarlos, aunque tal vez considere que no se lo merezcan. Así que en este Día de la Madre puedas llevarte estos dos pensamientos a tu casa. El primero de ellos, que tu vida de ninguna manera está determinada, no existe el determinismo espiritual, existen las decisiones espirituales, que de ninguna manera tu vida espiritual, tu futuro y el de tus hijos está determinado por la clase de vida que tuviste vos en la casa de tus padres, que vos podés cambiar tu historia y la historia de tus hijos, la podés cambiar, podés generar o formar una generación bendita a través de tu vida. Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con la honra a los padres. No sé si hace mucho que no hablas con tu mami, con tu papi. No sé cómo está la relación con tu papi. Solamente te iba a hacer 2 o 3 preguntas.
¿Cuánto hace que no lo agarrás a tu mamá o a tu papá y le decís, mamá, papá, te amo? No un te quiero, un bueno, viejo, dale. No, así. Te amo. ¿Cuánto hace que no le agradeces por todo lo que hacen o hicieron por vos, aún a pesar de sus errores? ¿Cuánto hace que no le das un abrazo espontáneo y sin motivo que los haga caer de espaldas porque no lo esperaban? ¿Cuánto hace que no le cebás unos mates, le haces un regalo, le haces una llamada? Yo estoy esperando de llegar a casa para poder llamar a mi viejita. ¿Cuánto hace que no le cebás unos mates, le haces un regalo o tenés algún acto de amor con ellos? Porque no es, como dijo Caro, no es el Día de la Madre hoy el único día para honrarla. Honrar a los padres todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Pero tal vez hoy sea un buen día para comenzar a practicar la honra a los padres. Porque dice que seremos benditos nosotros y nuestras generaciones. Esa es la bendición que está en los 10 mandamientos. Y justamente el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la promesa para los que obedecen los mandamientos es que él y sus generaciones serían bendecidas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Nos ponemos de pie? Vamos a orar.